Hola lectores, bienvenidos un día más a este canal en el que hablamos de libros. Hoy estoy en otra ubicación porque no estoy en casa y el fondo es un poco random, aquí con la bicicleta de correr y aquí con el rascador de los gatos de mi hermano, pero bueno, es el único sitio en el que me podía poner a grabar, así que pues nos adaptamos a las circunstancias y ya está, porque feliz año nuevo. Ya estamos en el 2024 y como viene siendo habitual, los primeros vídeos a primeros de año, en el primer mes de año, son las mejores lecturas de 2023. Así que en este vídeo yo llevo haciendo varios años que en vez de 10, de un top 10 hago un top 12 por los 12 meses del año. Yo lo decido así y ya está. Igual que da igual que sean 10 que sean 12. Entonces, pues deciros que yo este año me he leído un total de 121 libros y coger 12 libros pues son el 10%. Entonces, pues bueno, me ha costado un poco elegirlas y eso es bueno porque han habido bastante buenas lecturas dentro de esos 120 libros. También quiero deciros que no tengo aquí los libros ni los que me he leído en físico, la mayoría me los he leído en físico, pero no los tengo aquí. Así que iré poniendo aquí en la pantalla las fotografías de las portadas. También perdona esta voz que tengo porque estoy bastante constipada, como creo que el más del 50% del hemisferio norte, estamos igual. Así que bueno, me sumo a los resfriados de enero. Sin más dilación, vamos a empezar. Así que, si queréis saber cuáles son los 12 mejores libros que, bajo mi punto de vista, me he leído durante 2023, quedaos que empezamos. Decía que están ordenados desde el que menos me gustó hasta el que más me gustó. Entonces, en el número 12 está La inquilina de Wakefield Hall de Anne Bronte. Yo este año, junto con Anita Lectora y junto con Steady Reading, nos hemos leído un libro de cada una de las hermanas Bronte y bajo mi punto de vista este es el mejor de los tres que yo me he leído de las hermanas. Yo entré con este libro bastante a ciegas, no sabía con qué me iba a encontrar, con este y con todo, bueno, el de Jane Eyre. Sí que tenía un poco de idea de qué iba, pero con este iba totalmente a ciegas, no sabía qué me iba a encontrar. Y la verdad es que me sorprendió para bien los temas que trata, cómo los trata. Básicamente es una mujer que llega a arrendar Whitefield Hall, que es como una hacienda grande en medio de la campiña británica. Y pues sus vecinos empiezan a sospechar o a hacer pesquisas de por qué esa mujer está allí, por qué es viuda, qué ha pasado, etcétera, etcétera. Entonces vamos junto a los vecinos, vamos a ir conociéndola y saber qué ha pasado. Entonces nos lleva un poco al pasado a contarnos la historia de la inquilina. Me ha gustado mucho, como digo, me parece un libro súper reivindicativo para la época, con un mensaje bastante feminista. La verdad es que Anne Bronte en este libro no se deja pelos en la lengua y conociendo cómo era la sociedad en la época, me parece bastante valiente. A mí, como digo, es el que más me ha gustado de las hermanas. La visión general ha sido un poco de las tres, tanto de Ana como Esther y yo. El que más nos ha gustado ha sido este. Creo que vamos a hacer un libro las tres juntas hablando de la obra de las hermanas Bronte, por lo menos la que nosotros nos hemos leído, que nos ha parecido, y va a ser un vídeo creo que bastante interesante. Cuando nos pongamos de acuerdo lo haremos. Y como digo, que este libro me ha gustado muchísimo, que lo recomiendo mucho. A mí me daba un poco de miedo porque yo no estoy muy curtida en leer literatura clásica y menos en literatura británica. Pero bueno, no se me ha hecho pesado, no se me ha hecho tedioso. El lenguaje es bastante fácil de seguir. También yo no sé si tiene que ver con la traducción y con la edición. Yo los he leído con las ediciones de Alma Clásicos Ilustrados, que aparte este libro me parece precioso. La Alma Clásicos Ilustrados hace libros muy bonitos, pero creo que con este se pasó el juego porque es precioso, tanto las guardas como la portada, como las ilustraciones de dentro son preciosas. No lo tengo por aquí, entonces no la puedo encontrar, pero hay una ilustración de un niño con un perro que me tiene loca, me parece una ilustración preciosísima. Y bueno, que en términos generales es un libro que me ha gustado mucho. Dentro de los clásicos que he leído junto con Mujercita, creo que es de mis favoritos.
y que si queréis leer clásico y no os asuste, porque es muy buen libro y muy fácil de seguir y con un mensaje bastante potente. En el número 11 tenemos Voy a traicionarte de Ruta Sepetys o Sepetys. Es una autora que a mí me gusta mucho y en este libro nos habla, nos enmarca el contexto histórico de la dictadura en Rumanía por parte de los Ceausescu. Fue una dictadura que tuvo lugar en Europa, en un país europeo, bueno, entonces no pertenecía a la comunidad, pero lo tenemos bastante cerca y es un hecho bastante desconocido. No se ha estudiado y me parece que, no sé, deberíamos, en los colegios o algo, deberían hacer hincapié, porque fue una dictadura bastante cruel y además bastante reciente, porque fue en los 90, y tenían al pueblo sumido en la más absoluta desinformación, porque toda la información y toda la información exterior estaba súper capada. Solo les hacían creer que existía lo que ellos decían, sometió al pueblo a la más absoluta pobreza y miseria. Y como digo, no sabían nada de lo que ocurría en el exterior. No sé, una simple lata de Coca-Cola les parecía ciencia ficción. Y no sé, fue bastante dura y creo que se debería saber más. Y en concreto en este libro pues trata también el tema de la desconfianza. El título es Voy a traicionarte y sí que es verdad que quien no era espía pertenecía a la resistencia. Había muchos agentes dobles. También trata más o menos la época en la que la dictadura empezó a decaer y el pueblo se rebeló. Aparte es un libro escrito con capítulos súper cortos, que es muy fácil de seguir, es un libro cortito, pero aunque sea cortito y muy fácil de seguir, con capítulos muy cortos, ahonda mucho en lo que fue la dictadura de Ceausescu. Y el protagonista de nuestro libro es un adolescente que no está de acuerdo para nada con el sistema del país y a la vez trabaja, bueno, se hace amigo porque su madre trabaja de asistenta en la embajada norteamericana. Entonces él parece que es el menos ciego dentro de toda esta ceguera que se creaba al pueblo y a la vez lo capturan como agente para el sistema. Entonces, pues, tiene un poco la forma de actuar, no saben en quién confiar, no saben a quién contárselo, no saben si hacer las cosas bien para que no tenga repercusiones con la policía del país. Por otro lado, quiere hacer las cosas bien porque sabe que están súper engañados. En ellos está metida la familia, que tampoco sabemos quién es narrador fiable y quién no. Y me gustó mucho, me gustó un montón, me lo bebí, se lee súper rápido porque el tema es muy interesante y por otro lado, por la forma en la que está narrado, que como digo es súper ágil, con capítulos cortísimos, a veces de una página, y os lo recomiendo mucho. Si os gusta la novela histórica, si os gusta la forma de escribir de la autora, porque la narrativa de la autora es bastante parecida en todos sus libros, y si queréis conocer este hecho histórico, pues también os lo recomiendo un montón. A mí, como digo, me encantó y está pues entre los 11 mejores libros de 2023. El número 10 está Babel, de R.F. Kuang. Es un libro de fantasía, que mira que, bueno, yo no soy mucho de fantasía, cada vez más, pero no era mucho de fantasía y es un tocho que me daba bastante miedo. Pero nos lo leímos en el Club de los Devoradores. La verdad es que fue un éxito. Bueno, un éxito no, porque mucha gente lo abandonó, porque era demasiado largo para un mes y demás, pero las 3 o 4 que acabamos leyéndolo, la verdad es que acabamos encantadas. No es un libro fácil. No en el sentido de la fantasía, porque el sistema de magia es bastante simple. En el libro conocemos a un protagonista de origen asiático, pero muy inteligente, que tiene un mecenas y este mecenas lo lleva a Oxford para que aprenda idiomas y traducción en la Escuela de Traductores de Babel. Y el sistema de magia está muy relacionado con estas traducciones o los diferentes idiomas. Entonces, pues bueno, allí hay una sociedad creada y este personaje pues va dando cuenta, conjunto con otros compañeros, que no es tan bonito todo lo que reluce. Y a partir de aquí, pues pasan cosas.
Quiero recalcar que no es un libro fácil porque es bastante lento, no es un libro trepidante ni con mucha acción, aparte tiene mucho de traducción, es decir, la autora se toma mucho tiempo en estudiar las etimologías de las palabras, el origen, si es origen latino, si es origen céltico, cualquiera de los orígenes de las palabras, los explica, los reexplica, y a mí creo que fue lo que más me gustó y el encanto de este libro. Con él aprendí un montón, se nota mucho el amor que la autora le tiene a la traducción, porque creo que ella es traductora. También a destacar del libro es las minorías, porque los personajes de esta obra, los personajes principales, casi todos están bastante racializados, o son negros o son de origen asiático, en fin, son personajes racializados y juega mucho con el racismo dentro de instituciones grandes y bueno, pues juega con muchos temas y yo creo que lo que es la magia y la fantasía queda en un segundo plano. Además es para explicar la historia que la historia en sí. Entonces, yo creo que el mensaje de esta novela es mucho más profundo que un libro de fantasía. Por eso digo, estudia la etimología de las palabras, temas como el racismo, la guerra del opio, un montón de temas sociales muy interesantes que hacen que el sistema de magia y la magia quedan bastante en un segundo plano. Puede que por esto a las personas se crean, bueno, ciertas personas se crean que es una obra de fantasía épica, súper con guerra, no lo es. Es un libro bastante pausado en el que pasan muchas cosas, pero de forma bastante lenta, que la autora no se deja nada en el tintero, muy descriptivo. Yo siempre he dicho que a mí los libros muy descriptivos, pero que tienen un hilo y un mensaje y una narrativa más o menos ágil, a mí no me importa. A mí me gustan los libros largos y medio descriptivos. Este libro lo es. Con este libro aprendí muchísimo, lo tengo lleno de post-it, con más que nada con las explicaciones de los orígenes de las palabras, que bajo mi punto de vista a mí fue lo que más me interesó de la obra, aparte de la historia de los personajes, que no digo que no sean interesantes, pero a mí lo que me captó toda mi atención fue cómo está escrito y ya os digo, el utilizar una historia de personajes para proclamar su amor por la traducción y por el origen de los lenguajes. A mí me gustó mucho, me parece un librazo y entiendo que a mucha gente se le pueda hacer pesado, pero en mi caso no fue así, sino que soy de las que este libro le encantó. En el número 9 tenemos Esto no se dice, de Alejandro Palomas. Este libro es autobiográfico de un suceso, ¿no? Porque fue arrastrándolo toda su vida, pero en él cuenta el periodo y posterior recuperación de abusos sexuales que el autor sufrió por parte de un religioso del centro educativo donde él estudiaba. Creo que no hace falta decir nada más para entender que este libro es súper duro, súper emotivo y a la vez súper esperanzador. Porque la forma en la que él tiene de sobreponerse a esto, que en realidad él dice que es una carga para toda la vida porque nunca se supera, pero sí se aprende un poco a convivir con lo que te ha pasado, a pedir ayuda, a resalzar la figura del psicólogo o del psiquiatra, que a veces son muy necesarios, y más habiendo vivido unas circunstancias tan duras. Alejandro no se deja nada en el tintero, no tiene pelos en la lengua, lo cuenta todo con bastante explícito y descriptivo. Como digo, no se deja nada y se abre en canal, lo muestra todo. Yo lo leí en audiolibro y que lo narra el propio autor. La forma de narrar que tiene Alejandro es una auténtica maravilla. Se nota su bagaje como escritor, porque bueno, se comparó mucho, bueno, no, con diferencia, en el sentido de que es una etapa dura que vivió una persona y narrada por él con el de Ángel Martín, Ángel Martín de Por si las voces vuelven, pero no sé, primero que son dos historias completamente diferentes
Y segundo, que en este se nota que Alejandro es escritor y la forma de narrar, la forma de contarlo y no sé, a mí me parece, pese a lo duro, una historia súper, súper, súper bonita, que te hace llorar, que te hace ponerse en su piel, empatizar con él, te da rabia, te dan ganas de estrangular a alguien y te pone los pelos de punta y no sé, me pareció un relato y un trabajo de abrirse y de expresarlo y de al final darte cierta esperanza y el poder de resiliencia de las personas, no sé, me pareció un mensaje brutal el que Alejandro nos transmite en esta obra, aparte de contar ese episodio tan duro que se ha silenciado durante mucho tiempo, se silenciaban, se excusaban y ya es hora de que vean la luz, de que no se excuse, de que no se silencien voces que no deben ser silenciadas y que se reparta la justicia necesaria que en muchísimos años y en muchísimos casos no se ha repartido. Así que bueno, este ejercicio de abrirse del autor que sirva para mucho. En el número 8 tenemos Catedrales de Claudia Piñeiro. Yo es una autora que no conocía pero que me encandiló con este libro. Está vendido como un thriller y no es un thriller, pese a que toda la historia gira alrededor de un cadáver. En este libro conocemos a varios personajes. Cada parte del libro está dedicada a uno de ellos, que son personas relacionadas con este cadáver y cómo ellos han vivido la investigación y la incertidumbre de saber qué pasó realmente con esta persona. Hablamos de una hermana, el padre, el policía que llevó la investigación y un cuñado, creo recordar. Todos ellos, como digo, bueno, es la mejor amiga. Tienen un punto de vista, una forma de vivir la aparición de este cadáver y las circunstancias en las que esta persona murió. Un caso que no se ha resuelto hasta la fecha. Y bueno, digo en el libro, ¿no? En el presente que empiezan a narrar en el libro, no sabemos ni saben los personajes qué pasó realmente. Y nosotros, aparte, cuando van cada uno haciendo su relato, vamos atando cabos y sabiendo qué pasó. Es una novela que también me impactó muchísimo el tema que trataba, o cuando vas atando cabos y vas viendo qué tema está tratando y qué es lo que ha pasado, empiezas a revolverse un poco el estómago porque toca temas también muy duros, también el poder empatizar con las formas de vivir un hecho horrible dentro de un mismo círculo social, que no todo el mundo se toma las cosas de igual manera y no por eso es menos válido. Y no sé, es un libro súper reflexivo, es no sé cómo, en narrativa, yo creo, no creo que esto sea catalogable como thriller, porque aunque todo gira en torno a este suceso, no hay una investigación como tal, no hay un asesino como tal, es más, no sé, narrativa y un mensaje bastante dentro de la moralidad de las personas. A mí es un libro súper reflexivo que me gustó mucho cómo está tratado. Ya os digo, el ver en los diferentes puntos de vista de cada uno de los personajes cómo vive este hecho tan horrible y no sé, que me encantó. Y bueno, y la resolución del caso, que no me esperaba para nada. Bueno, empiezas a esperártelo conforme el 70% del libro, pero bueno, no es que sea previsible, sino que la autora te va dando pistas para que tú vayas atando cabos y no haga falta una investigación policial para tú entender qué es lo que ha pasado. Es un libro que os recomiendo un montón, tengo muchas ganas de leer otras cosas de la autora. Me propuse este año leer otros libros de la autora porque me volví loca con ella, pero al final no lo hice. Espero que este año sí pueda leer más obras de Claudia Piñeiro, porque comentarios, cuando dije que me había gustado mucho, hubo comentarios de que no es su mejor obra, así que si no es su mejor obra, no quiero saber qué tan buena será la mejor. Así que bueno, quiero seguir leyendo a la autora. Yo en principio os recomiendo mucho esta, si queréis empezar a leerla.
aun sabiendo que no es un thriller. Si vais buscando un thriller como tal, no, porque no lo es, está mal catalogado bajo mi punto de vista. Y pues este es el número 8. En el número 7 tenemos Esperando al diluvio de Dolores Redondo. Esta vez sí es una novela negra. Esta historia empieza en Escocia, hablándonos de un asesino en serie al que busca el policía, que es nuestro protagonista. Y por unas circunstancias, cuando está a punto de atraparlo, se le escapa. Y él sigue siguiendo sus pistas y acaba con sus pesquisas en Bilbao. En Bilbao, durante la mitad de la década de los 80, en la que hubo un fenómeno atmosférico en el que diluvió, hubo unas tormentas bastante fuertes y la ciudad se inundó con bastantes daños y aparte algunas víctimas. Como digo, todo se centra en la investigación de este asesino en serie que empieza su historial de asesinatos en Escocia, pero parece ser que, bueno, es ficción. O sea, el asesino en serie sí que existió, pero todo lo que cuenta de Bilbao y demás es ficción, es ficcionado. Y bueno, pues a mí me gustó también mucho de esta obra los protagonistas y los personajes secundarios. Porque cuando llega nuestro protagonista, el policía, a Bilbao tras el caso de este asesino en serie, que es un asesino en serie de mujeres, conoce a un miembro de la China que intenta ayudarlo y a un niño que también, pues bueno, que tiene cierto interés en estas dos personas y hacen un trío, la verdad, que es bastante entrañable. Luego, a mí, en los libros de thriller que meten historia amorosa, no me la suelo creer y no me gustan, pero en este hay una historia amorosa que sí me creí, que me parece que está muy bien tratada, me parece que está muy bien calzada dentro de la historia y guay, o sea, me pareció interesante y que me gustará una historia de relaciones personales dentro del thriller, entonces, pues bueno, una novedad. Y también me gustó mucho cómo está tratado el tema del diluvio en Bilbao. Están muy bien las descripciones de la ciudad, que por lo visto yo no la conozco, pero parece que Bilbao es una ciudad que ha evolucionado y ha cambiado bastante. En la época de los 80 era una ciudad muy industrial, muy gris, muy sucia. Y todo esto Dolores Redondo te lo hace ver bastante bien en las descripciones y aparte este suceso, el fenómeno atmosférico con consecuencias catastróficas en la ciudad, también está muy bien descrito en las páginas en las que llega y te causa angustia en muchos de los pasajes del libro porque pues, de lo bien que están descritos. Yo los recomiendo un montón, sé que hay gente que se la ha hecho pesado y no le ha gustado, a mí personalmente me encantó. Lloré a mares, me metí mucho en la historia, me empaticé muchísimo con las protagonistas y con los personajes secundarios, les tomé mucho cariño y es un libro que a mí personalmente me ha encantado. También tengo que decir que a mí la forma de narrar de los Dolores Redondos me gusta un montón, sobre todo en sus dos novelas independientes, tanto en esta como en Todo esto te daré, la ganadora del premio Planeta. Me gustan más que todo lo que tiene que ver con el Baztán, que también me gustaron, pero estas dos independientes me gustaron muchísimo más. Y yo recomiendo mucho a la autora y recomiendo mucho el libro, aunque sé que haya personas que no le han gustado. Yo creo que os diría como consejo que tengáis paciencia, porque el principio sí que es un poco lioso, tedioso y un poquito lento, pero cuando el personaje llega a Bilbao y empieza a conocer a esos personajes secundarios, a mí me encantó. Así que este es mi número 7. En el número 6 tenemos Eleanor Oliphant está perfectamente. Es un libro que me encantó, es un libro de personaje. El personaje de Eleanor Oliphant no necesita nada más que ella misma. Es un personaje súper entrañable que al principio del libro es una persona torpe, sin habilidades sociales, torpe en su forma de vivir y en su forma de relacionarse con los demás. Parece muy inocente, como que es nueva en el mundo, que hasta, no sé, se asusta de una depilación. Y tiene, pues por esto, tiene pasajes bastante cómicos, un libro con el que me lo pasé muy bien, pero todo esto está narrado para un trasfondo que vamos descubriendo conforme va pasando la obra hasta que llega al final, que el final son 2 páginas, no es que de cara al final, sino al final, las 2 últimas páginas
cuando se atan todos los cabos que quedan por atar y empiezas a comprender al personaje, bueno, no es que empieces a comprenderlo, sino que comprendes todas las actitudes, todo lo que ha vivido, por qué se comporta así, por qué le fallan sus habilidades sociales. Y es un final súper sorprendente, que no me lo esperaba para nada. El personaje de Eleanor Oliphant es de los mejores personajes, más bien creados y desarrollados que yo me pueda haber encontrado en la literatura. Es un personaje muy bien creado, con mucho desarrollo, tanto de habilidades sociales como personales. No sé, me encantó. Es un libro muy bonito, muy sentimental, de empatizar mucho con un personaje que tú puedes empezar a creer que cuál es el problema que tiene, pero no lo es, porque al final te va a sorprender y que los recomiendo mucho. Es un libro cortito, bonito, con un personaje espectacular, y si está en el top 6 será por algo. En el número 5 tenemos a Betty de Tiffany McDaniel. Betty es un libro que yo leí en lectura conjunta con Laura de Love by the Sea en su grupo de Reading by the Sea. Es un libro que, bueno, lo vi que ella lo iba a leer, no me sonaba, lo había visto en alguna así, la portada y tal, pero dije, bueno, venga, voy a probar para leer con Laura, más que ilusión. Y la verdad es que qué librazo y qué bien haberlo leído con ellos, porque es un libro cargado de simbolismo que igual, luego cuando llega el final, todo tiene sentido. Conforme vas acercándote al final de la obra, todo cobra sentido y no es un libro que te vayas a perder. Pero si no se daba cuenta una de una cosa, se daba cuenta del otro, si no la otra, y eso hizo que se enriqueciera mucho la lectura. Entonces yo creo que es una lectura que se puede leer guay en lectura conjunta. Solo también, no vayas a perder, ni nada. En este libro conocemos a Betty. Betty es la madre de la autora. Ella ha querido como biografiar un poco la persona de su madre. Y Betty es una niña en el libro con ascendencia cherokee, y con rasgos muy cherokee, ¿no? Entonces sufre un poco de rechazo de la sociedad por mero racismo, y ella vive en el marco de una familia. Su padre es cherokee, su madre no, y bastantes hermanos, creo que eran 6 hermanos. Y todo lo que ellos sufren, también viven en su estatus social no es alto, y todo lo que esta familia sufre, aparte de problemas sociales y otra serie de problemas, que bueno, es que lo que no vivan en esta familia creo que no existe, porque es que a los pobres les pasa de todo. Y la forma en la que Betty gestiona todo esto que les pasa, tanto Betty como su familia. Hay 2 personajes que me gustaron mucho también, aparte de Betty, que fueron su hermana mayor, su madre y su padre. Son mis personajes favoritos, creo que son los que más tienen que aportar a la obra. La forma en la que ellos se toman cada una de las cosas que les pasa. Como digo, está cargado de simbolismo que luego te explica perfectamente. Y no sé, es un libro que me gustó mucho, que está cargado de denuncia social, de empatizar con personajes. Los personajes están muy bien creados todos, con una moralidad que puede no ser afín a la tuya, pero al final, por las circunstancias y el contexto, te hacen empatizar con algunos, con otros no. Pero están totalmente enmarcados unos y otros, están súper bien creados. Es que están muy bien hechos, tanto con los que tienes que empatizar como con los que no. Y bueno, es una novela de personajes, una novela coral, y que me gustó muchísimo. Eso sí, hay que estar un poco bien mentalmente para adentrarse en esta obra, porque trata temas muy duros, porque Betty vive circunstancias en la vida muy duras, tanto ellas como el resto de su familia, y bueno, tienes que estar un poquito preparado de lo que te vas a encontrar, que no es una novela fácil, no en el sentido de la narrativa, pero sí en el de circunstancias. Se viven circunstancias muy duras, pero el contexto de la obra, cómo está narrada, los personajes, la hacen una novela 5 estrellas, que yo no esperaba que me fuese a gustar tanto, y ya os digo, está en el top 5 de las lecturas de 2022. O sea, es el 5.º libro que más me ha gustado de 121.
librazo. En el 4 tenemos Del color de la leche, de Neil Lawson. Este libro me encantó, es un libro súper cortito, de unas 200 y pico páginas, si es que llega. Y aunque sea un libro corto, no le hace falta nada más. En él conocemos a Mary, o Mary, una niña, una preadolescente que vive con su familia, pero hace falta que trabaje. Entonces se va a servir a una casa en la que vive un matrimonio cuya mujer está enferma. Betty es una preadolescente, como digo, analfabeta, y se obsesiona con aprender a leer y escribir, y la señora de esta casa, que hace muy buenas amigas con ella, le enseña. Entonces conocemos, el libro está narrado por Mary en su forma, o sea, es decir, tal como ella está transcrito, como ella lo hubiese escrito, con faltas de ortografía, sin mayúsculas, y ella nos va contando toda su vida, todo lo que le está pasando, cómo llegó a esa casa, cuáles son sus relaciones con su familia. Ella tiene una relación muy especial y yo creo que una de las relaciones más bonitas que he podido leer entre ella y un abuelo. Tienen unas conversaciones de enmarcar Mary con el abuelo, y bueno, cómo ella vive y sobrevive al trabajo en esa casa, y también hay un puntito de discriminación porque Mary tiene un problema en una pierna, ella es coja. Y bueno, como solventa en la época este problema o esta discapacidad que ella tiene, trata, bueno, también es un personaje como Eleanor Oliphant, de los que te llegan al corazón, está muy bien creado, sentimos con ella todo lo que ella va pensando y sintiendo, y hasta que llega a un desenlace que yo no me esperaba y también me quedé con las patas colgando. Y es un libro súper completo pese a su escasa extensión. Yo me lo leí en una tarde porque cuando empecé no pude parar, y siendo tan cortito es que empecé pum, 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 y me lo ventilé, y es un libro que no voy a olvidar, no voy a olvidar ni el libro ni el personaje. Yo os lo recomiendo mucho si queréis una lectura que no sea ligera, pero sí corta. Porque no es ligero de leer en el sentido, no es aburrido ni tiene un ritmo frenético, pero pasan tantas cosas y hay que empatizar, que no es una novela simple. Así que yo os la recomiendo mucho, la he estado recomendando desde que me la leí, y si no la habéis leído, no sé a qué estáis esperando. Entramos en el esperado top 3, las 3 mejores lecturas que yo he tenido bajo mi punto de vista este año, y en el top 3 está Cementerio de Animales de Stephen King. A mí esta obra es que me ha encantado, es que no mete paja, va al grano, los personajes están súper bien creados, sobre todo el personaje del padre. Os explico. En esta novela conocemos a una familia compuesta por un matrimonio y sus 2 hijos pequeños, una niña de 4 o 5 años y un bebé, que se mudan por el trabajo del padre, que es médico, y le han contratado en la universidad como médico de la universidad, a un pueblecito. Ellos van a una casa que está un poco aislada, solo tienen unos vecinos, por ellos cruzan una carretera que está bastante transitada, pese a que sea en medio de la nada, y el vecino les enseña un cementerio de mascotas, que en el pueblo tienen como tradición que los niños entierren a sus mascotas en este cementerio como una forma de normalizar la muerte. Que ellos no les teman a la muerte, que la normalicen en sus vidas, y hacen como una especie de rituales para enterrar a sus mascotas. ¿Qué pasa? Que este cementerio puede guardar algún que otro de secreto no muy agradable. Y como digo, lo que más me gustó de este libro es los personajes, la creación de personajes. Yo creo, siempre digo, que Stephen King, más que un escritor de terror, es un creador de personajes, porque es que los personajes que crea tienen tanto mundo interior, tanto por descubrir, tanto por analizar, que son unos personajes muy, muy, muy bien creados. Como digo, el personaje del padre de este libro es un personaje que a priori, o sea, vamos conociendo, es un personaje normal, es una familia normal, pero claro, van sucediendo cosas que no es que den miedo, pero son un poquito raras. Y a mí lo que más me gusta de este libro, y lo que más miedo me da, porque no da miedo en sí, sino lo que más miedo puede darnos es las reflexiones y las conclusiones que saquemos de este libro. Porque es un libro que juega mucho con la moralidad,
con la moralidad y con el empatizar en decisiones que a priori no están bien, pero que perfectamente podemos entender. Cuando leas este libro me vais a entender a mí, porque no quiero hablar más de la cuenta, no os voy a contar qué pasa, obviamente, pero en este libro hay personajes que tienen que tomar ciertas decisiones y toman ciertas decisiones que no queremos que tomen, pero que entendemos perfectamente. Y otra cosa que me encantó de este libro es el final. Stephen King no es que se categorice o se conozca por cerrar los libros bien. De hecho, creo que es su talón de Aquiles, que cierra los libros bastante mal. Se hace la picha un lío y al final tiene que cerrarlo de alguna manera y no sabe cómo cerrarlo, pero este libro está muy bien cerrado. Aparte tiene un epílogo que son 2 páginas. Yo dije, madre mía, ¿cómo se te ha ocurrido esto? Eres un maestro. Me encantó este libro, creo que es de... Bueno, yo no he leído mucho, la obra de Stephen King es muy extensa, yo he leído algunos libros, unos me han gustado más que otros, pero este es que me ha encantado, es que me parece una obra de arte. En el número 2 tenemos Lecciones de Química de Bonnie Garmus. A mí este libro me encantó, o sea, me lo leí en verano y Elizabeth Zott se ha quedado en mi corazoncito y yo voy a recordar siempre este libro por diferentes cosas. Primero porque a mí me gusta mucho la ciencia, yo estudié, bueno, 3 años de farmacia y luego también, bueno, me aventuré mi vida académica al laboratorio y al mundo sanitario. Y a la química no se me ha dado demasiado bien, pero me gustaba. Entonces todo el mundillo de la química, de la física, aunque a mí no se me dé del todo bien, pero me gusta mucho. Y en este libro conocemos a Elizabeth Zott, que ella es química en los años 50, pero no sabemos por qué, porque al principio de este libro vemos que ella presenta en televisión un canal de cocina. Entonces nos devuelve al pasado y a los inicios como estudiante de Elizabeth y vamos a ver cómo ha acabado aquí en un programa de cocina en la televisión. En este libro pues se trata la discriminación de las mujeres, no porque sean más o menos capaces ni inteligentes, sino por el simple hecho de ser mujer, sobraban en diferentes departamentos de la vida. Por ejemplo, en un laboratorio de química las mujeres sobraban, por muy capaces, inteligentes, preparadas que estuviesen. Es un alegato a todo esto. El personaje de Elizabeth es un personaje súper peculiar. Tiene secundarios que son maravillosos. A mí un personaje que me enamoró fue 6 y media, que es el perro de la protagonista. Luego he visto la serie y sí que es verdad que no está mal adaptada, pero sí que, bueno, como en todas las series o las adaptaciones, se saltan cosas, cambian cosas y no es exactamente igual. Pero a mí una de las cosas que menos me ha gustado de la adaptación es que no le dan nada de protagonismo a 6 y media. En el libro tiene mucho protagonismo, además en ciertos pasajes, incluso el pensamiento del perro se describe en el libro, en la película, en la serie no está. Pese a que más me ha gustado, eché mucho de menos este protagonismo del perro de 6 y media, porque en el libro es un secundario súper importante. Pues eso, los secundarios me encantaron, tanto ese como una vecina, como el director del programa de cocina. Son personajes secundarios también muy bien creados que hacen que el personaje principal esté también muy completo por todo lo que le rodea. Y aparte de eso de la química y de el papel o el no papel de las mujeres en la sociedad, tratan muchos temas y está muy curioso cómo ella desarrolla el programa de cocina, cómo ella intenta aún así seguir prosperando como química en una sociedad en la que no cabe. Y bueno, que no os voy a hablar más de él porque es mejor que lo conozcáis sin mucho más detalles ni mucho más datos, porque es una historia digna de conocer, es un librazo, a mí me encantó y fue el ganador del premio Goodreads en el año 2022. Creo que se lo merece, que es un libro que a muchas personas con diferentes gustos literarios les puede gustar y un comodín.
me encantó, está en el top 2. En el número 1 tenemos Criadas y señoras. Me encantó este libro, me encantó cómo está escrito, me encantó la historia, me encantó lo que denuncia, cómo lo denuncia, cómo me enfadó, cómo me reí, cómo empaticé, todos los sentimientos que podía haberme, que pretende sacar este libro en ti, lo saca. En él conocemos a varias criadas negras que sirven en casas de señoras blancas y sus relaciones, tanto con las dueñas de la casa como con los hijos y personas a las que ellas crían. Y bueno, pues una sociedad que en un marco en el que en Estados Unidos estaba en boga la segregación racial, la separación entre blancos y negros de una forma brutal, porque, bueno, pues no les permitían ni siquiera usar los mismos asientos en el autobús. Vaya a ser que te contagie algo porque te sientes en el asiento en el que antes estaba sentado un negro. Cosas que hoy día no podemos entender, pero que sucedían. En este libro también se habla de algún que otro hecho histórico real, con Martin Luther King como protagonista, por ejemplo. Y bueno, se centra sobre todo en eso, en las relaciones que existían entre las criadas y las señoras blancas. En él, las criadas, pues bueno, pues no se sienten valoradas como realmente deberían. Y una de estas criadas blancas, no la criada en sí, sino, o sea, una de estas señoras blancas, no la señora en sí, sino la hija de una de estas señoras, pues ve que la sociedad no está montada de manera justa. Entonces, su manera de denunciarlo es escribiendo un libro de testimonios de estas criadas. Entonces, ellas se juntan con esta chica para escribir un libro de memorias. Y bueno, pues os podéis imaginar todo lo que cuentan. Mucha denuncia social, también mucho de risa por ciertas trastadas y cosas que les pasan y su forma de expresarse, su forma de hablar, porque son personas muy entrañables y te cuentan muchas anécdotas, no solo de sus relaciones con las señoras blancas, sino de sus vidas. Y bueno, que me encantó, que también hay adaptación. Yo no la he visto, pero quiero verla. Si la he visto no me acuerdo, o me quedaría dormida hace muchísimo tiempo, porque sí que hay ciertas cosas, o en las premisas principales me sonaban, pero no, de los secretos y de cosas que guardan en el libro, yo no las daba por hecho ni las conocía. Entonces no sé si la había visto y no me acuerdo, o es que no la he visto, pero quiero verla. La opinión general es que está muy bien adaptada, así que pues oye, si la habéis leído y queréis ver la película, o si habéis visto la película, también podéis disfrutar muchísimo del libro, porque es bastante, pues está bastante bien adaptado, según tengo entendido. Así que este es mi mejor libro de 2023. Han habido muy buenas lecturas, han sido 12, pero podrían haber sido otros 12 porque, vamos, de hecho, tengo en el papel escrito el doble, lo que pasa es que he ido tachando en plan por lo que me han hecho sentir o por, no sé, por palpitaciones personales, no por otra cosa, porque han habido, dentro de 121, han habido más lecturas buenas que malas, la verdad. Entonces ha sido un buen año de lectura. A ver qué tal será el 2024 y el año que viene, a principios de 2025, que queda un año entero, pero que se pasa rápido. Veremos a ver cómo ha ido este año y cuáles son mis próximas 12 mejores lecturas. Así que si queréis acompañarme durante este año y sigamos hablando de libros y veamos cómo van siendo mis lecturas durante este año, dale a suscribirse al canal, a la campanita para que os avise cuando subo vídeo nuevo, que a vosotros no os cuesta nada, a mí me ayuda mucho y aparte me hace mucha ilusión. Y también podéis seguir mis progresos y mis opiniones, tanto en Instagram como en Goodreads, estáis invitadísimos. Y ahora, el lunes que viene, el lunes día 15, comentaremos la primera meta de Me alegro de que mi madre haya muerto, que es el grupo de lectura que, bueno, la lectura que tenemos pendiente en los devoradores al poder durante el mes de enero. Así que todavía no hemos empezado, estáis más que invitados a participar si os apetece. Con esto me despido, el próximo vídeo será de peores lecturas, así que si os interesa cuáles son los libros que menos me han gustado durante 2023, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso enorme y chao.